y también a todas las queridas personas que se encuentran en este recinto. Veo alegremente la presencia de presidentes municipales, del diputado local Manuel Figueroa, que bueno, nos encontramos por ahí en la unidad deportiva en la mañana y por aquí estamos ahora en este recinto. Con gran gusto no tenía la oportunidad de conocer al licenciado Claudio Gálvez, me da mucho gusto que esté por aquí también, y desde luego trabajadores aquí de la institución, personal académico, personal administrativo, la ciudadanía en general. Le doy la más cordial bienvenida. Les comunico que las instituciones de educación superior de la región, en conjunción con la Asociación Civil Lámpara Votiva y el Ayuntamiento de Jiquilpan, organizamos una jornada académica y cultural en homenaje al general Lázaro Cárdenas del Río. De tal suerte que el 21 de mayo iniciamos esta actividad cívica solemne, misma que cumplirá precisamente el 21 de junio de este año. Desde luego que ha sido una gran inquietud para los que estamos al frente de estas instituciones de educación superior hablar en homenaje del general Lázaro Cárdenas del Río. Y lo es porque precisamente una de las características de la naturaleza humana es que los seres humanos somos seres históricos. Y al ser seres históricos, precisamente se refiere a que el ser humano debe dejar huella de lo que hace. De esta manera, hay quienes se desenvuelven en el ámbito literario, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, y en el caso que nos ocupa, desde luego, que hemos intentado revivir la obra, la vida y obra del general Lázaro Cárdenas del Río. Desde luego que este evento, al que estamos ahorita presentes, es un evento inusitado y muy importante, hacer una reflexión de la vida y obra del generalísimo Lázaro Cárdenas del Río. ¿Y por qué hacer un análisis de la vida y obra de Lázaro Cárdenas del Río? Pues precisamente porque es el hombre más importante, el político más importante, el presidente más importante, por lo menos del siglo XX. Por ahí, como michoacanos, yo creo que tenemos responsabilidad de estudiar, de saber quién fue Lázaro Cárdenas del Río. Algunos lo ubicamos en la parte de la expropiación petrolera, otros en el campo de la educación, en lo que es el mismo campo, en la parte indigenista. Algunos otros lo ubican en la parte de sus relaciones diplomáticas que tuvo, su gran habilidad que tuvo para manejar la parte diplomática. Son varios contextos los que ubican al general Lázaro Cárdenas. Desde luego que nos obliga a conocer el antes de su gobierno, durante la etapa de su gobierno y el posgobierno, porque también hubo una etapa pospresidencial muy importante del general Lázaro Cárdenas del Río. En este contexto me quiero referir a la parte educativa. En relación a la parte educativa, desde luego que los aportes del general Lázaro Cárdenas del Río fueron mayúsculos. Si nos ubicamos al impulso que tuvo hacia la educación pública, ayer le comentaba al ingeniero Cuauhtémoc que yo fui formado desde el nivel preescolar hasta profesional en escuelas públicas. Estoy orgulloso de ser parte de la escuela pública. Fue una escuela pública que en su momento fue impulsada desde un matiz laico, es decir, la intención era retirar todo tipo de fanatismos en la educación. Pero también le debemos al general Lázaro Cárdenas instituciones públicas educativas importantísimas como fue el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Historia y Antropología. En este contexto, ingeniero Cárdenas, siguiendo la obra del general Lázaro Cárdenas del Río, esta institución, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, es un proyecto que inicia
desde años antes del 2006, porque luego nos ubicamos en la piedra del 2006 cuando se instala, pero no fue tan fácil iniciar este proyecto. Pero al fin y al cabo se consolida este proyecto gracias a la suma de voluntades de los gentes, de los ciudadanos que forman parte de esta región. Y fue de esta manera que el gobernador de ese momento, Lázaro Cárdenas Batel, instala la primera piedra, donde usted estuvo presente, estuvieron autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con gusto, con gran agrado, con una muy buena vibra de la gente de aquí, se consolida este proyecto. Y este proyecto ahorita, como ustedes lo ven, no se detiene. Es un proyecto que sigue creciendo, porque la idea original del proyecto es precisamente formar a jóvenes, a profesionistas, que ayuden al desarrollo y a la transformación, no solamente de la región, sino que este proyecto va encaminado para que impulse el desarrollo del Estado y de la nación, porque esa es la idea original del proyecto. Les agradezco su presencia. Estos son espacios públicos, quiero decirles, no están cerrados exclusivamente para ciertas personas. En algunas intervenciones que he tenido en los municipios, les he dicho que esta universidad es para la ciudadanía, para la comunidad, para el pueblo, y así seguirá siendo. Todos los actos que hemos tenido han sido eminentemente públicos. Aquí está el testigo del arquitecto Rodrigo, que estuvimos ahí en su municipio, y puse a disposición la biblioteca de nuestra universidad al servicio de su comunidad. Y así lo sigo ratificando, y no solamente para ese municipio, sino para toda la comunidad. Esta es su universidad y juntos podemos hacer lo que queramos. En este caso, formar grandes profesionistas. Para terminar, quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es para nosotros un lujo, un privilegio que esté en esta que es su universidad, es su casa, ingeniero. En nombre de la comunidad universitaria, sepa que siempre vamos a recordar a la familia Cárdenas como un impulsor de la educación, no solamente en el país, sino que también en esta región, que han puesto la vista para que sea un factor de crecimiento en el país. Muchísimas gracias, ingeniero. De la Universidad de la Ciénega en la licenciatura en Estudios Multiculturales. Sus líneas de investigación son la historia cultural y la comunicación política. Entre sus publicaciones se encuentra Voces de la República, un viaje de 200 años por la historia de México, la comunicación política de los opinadores, metodología para el estudio de la prensa de opinión en México y documentos para la historia de la Ciénega de Chapala. Cedemos la palabra al maestro José David Calderón. Muchas gracias. En principio, antes de empezar con los comentarios de este texto, quiero agradecer la invitación para esta presentación de las autoridades de la universidad y reiterar la bienvenida al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bien, para este efecto preparé un texto que les comparto en este momento, que se titula como el texto que hoy presentamos, Cárdenas por Cárdenas. Quiero comenzar esta presentación exponiendo un argumento basado en mis filias profesionales, al sostener que la historia como conocimiento, más que acontecimientos, es lenguaje. Este lenguaje de la historia tiene la peculiaridad de ser creado, buscando siempre su correspondencia documental. Así, lo que nos llega del pasado no son los acontecimientos, sino las narraciones que mediante el lenguaje se hacen de esos acontecimientos. Quien escribe la historia es quien articula esas narraciones bajo la forma de un discurso histórico. En ese tenor, lo que tenemos aquí en la obra que hoy presentamos es un discurso histórico muy bien articulado, provisto de una serie de fuentes documentales, bibliográficas, fotográficas y orales, que dio por resultado un voluminoso texto de 766 páginas
que sin duda representa una verdadera síntesis histórica que contribuirá a comprender los orígenes y desarrollo del actual sistema político mexicano, del cual Lázaro Cárdenas fue uno de los más importantes artífices. Es evidente, como ha señalado Lorenzo Meyer, que la biografía no puede ser la clave de la explicación de la naturaleza de los tiempos, ni siquiera si se trata de personajes del centro de los acontecimientos. Sin embargo, sin el acercamiento a estos individuos, cualquier intento de explicación del fenómeno colectivo estaría incompleto. He aquí uno de los méritos de este libro: ayudar a comprender procesos históricos de larga duración, sobre todo si aceptamos que la figura de Lázaro Cárdenas es y ha sido fundamental en la configuración del sistema político contemporáneo, considerando el régimen constitucional y el entramado institucional de carácter democrático que de él emana. El autor de este texto advierte en las primeras páginas que el lector encontrará lo que hizo, en lo que anduvo, en lo que pensó y cómo fue Lázaro Cárdenas en el devenir diario. Y también matiza: mucho no aparecerá. Sin duda, ese mucho no aparecerá, expresada por Cuauhtémoc Cárdenas, se debe al volumen de las fuentes existentes y consultadas. Para una vida tan compleja como señala en el libro, como la de Lázaro Cárdenas, 766 páginas parecerán insuficientes. El discurso histórico que guía este texto es a dos voces. Quien lleva la batuta es el autor. Él decide las texturas, los matices y los temas, cuidando de no tocar las fronteras de la historia maniquea, apologética y contrafactual. El hilo conductor del argumento denota una sana distancia con los juicios de valor a lo largo del texto. Para no cansarlos con una reseña minuciosa, sino invitarlos a leer la obra, solo expondré breves trazos, pinceladas solamente de un gran lienzo que comienza en el ocaso del siglo XIX y en los albores del siglo XX. 1895 es la fecha de nacimiento de Lázaro Cárdenas, en el seno de una familia que, a decir del autor, no era de las más pudientes, pero tampoco de las más humildes. Nació y creció en un contexto caracterizado por las turbulencias políticas y económicas derivadas del régimen porfirista, que a su manera impactaba en la vida cotidiana de una pequeña localidad como lo era Jiquilpan en ese entonces. Un momento decisivo para Lázaro Cárdenas fue su transitar entre las vicisitudes de un joven que las circunstancias de la violencia revolucionaria lo condujeron al camino de las armas, ante la imposibilidad de mantenerse al margen de una realidad que estaba permeando todos los rincones del país: la lucha por el poder, una vez que había sido depuesto el dictador que modernizó intensamente al país de manera centralizada, desigual y clasista. A partir de ese momento, 1913, ascendió vertiginosamente en su incipiente carrera militar hasta llegar al grado de general y al mismo tiempo ocupando cargos políticos, entre los que se cuentan gobernador del estado de Michoacán, presidente del Partido Nacional Revolucionario, secretario de Gobernación y en 1934 presidente de la República. Quien se acerque a la lectura de este libro encontrará con la amplitud necesaria la obra, legado y, por qué no decirlo, el ideario político de Lázaro Cárdenas, soportado en un irrestricto respeto a los postulados de la revolución y el orden constitucional, destacando la reforma agraria, las políticas ejecutadas en torno a la educación, el indigenismo y la expropiación petrolera. El texto destaca que con actitud estadista, Lázaro Cárdenas entendió que las reformas al servicio de la nación deben estar orientadas al beneficio colectivo. Aquí una lección de historia para aquellos que se arrogan de ser los reformistas del presente. Habría que recomendarles su lectura, pues puede ser un buen manual de congruencia en el ejercicio de funciones públicas, pero sería pedir demasiado, pues estos reformistas han demostrado que no leen, así, con comillas, para no olvidar al actual secretario de Educación. No es aquí el lugar y el momento de repasar toda la obra política de Lázaro Cárdenas. Para eso mejor recomiendo la lectura minuciosa y cuidadosa de este texto. Solamente quiero destacar algunos aspectos que a título personal representan un reto interpretativo desde mi formación como historiador y que reconozco como fundamentales para entender el papel que desempeñó Cárdenas en la configuración del sistema y régimen político que resultó de la Constitución de 1917. El pragmatismo de Lázaro Cárdenas en la toma de decisiones para defender la soberanía nacional y su habilidad para conciliar intereses en un país con resabio de violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria
fue decisiva para sostener un país que en apariencia estaba a merced de los intereses de las potencias extranjeras. La vida política de Cárdenas no concluiría con el fin de su sexenio en 1940. Fiel a sus inclinaciones políticas, mantuvo un activismo político febril, respetando en la medida de sus responsabilidades cívicas la figura presidencial, lo cual no evitó que en contadas ocasiones los presidentes en turno platicaran con él al respecto. En este texto se reporta el seguimiento que le da a acontecimientos que fueron marcando el devenir del sistema político y cómo poco a poco se iban erosionando los frutos de la revolución. En sus textos políticos expresaba estas preocupaciones que se traducían en la aparición del neolatifundismo, la concentración de riqueza en pocas manos, los monopolios y el nacimiento de lo que en la actualidad reconoceríamos como la instalación de la tecnocracia en el poder. Ya he señalado la variedad de fuentes utilizadas en la confección de esta biografía, pero no quiero terminar mi comentario sin resaltar la riqueza que representa el testimonio vivo del autor, quien en un ejercicio de recuperación de la memoria, su memoria, narra con dejos de nostalgia los últimos meses de vida de su padre, lo cual no le resta objetividad al libro. Al contrario, revela la sensibilidad profundamente humana del autor, indeleble en cualquier narración histórica. A manera de epílogo, quiero terminar la presentación con una frase de Octavio Paz, que a la letra dice: Cárdenas fue el primer presidente que dejó voluntariamente el poder y que no quiso gobernar detrás del trono, como Calles. Para los presidentes de México es muy grande la tentación de convertirse en ídolos. Cárdenas la resistió. Mientras estuvo en el poder, tuvimos la sensación, extraña entre todas, de que nos gobernaba un hombre, un ser como nosotros. De acuerdo con Paz, habría que añadir que Lázaro Cárdenas fue un hombre de su tiempo, y aunque suene a cliché, fue un ser humano con defectos y virtudes, que no necesita de las aureolas posidivinas que algunos cultivadores de la historia de bronce le han colocado. Un ser humano que no admite fanatismos mesiánicos y que a través de las virtudes hizo posible anhelos aparentemente inalcanzables como la justicia social, tan ausente en nuestro México contemporáneo. Muchas gracias.